De por sí le dicen Popocatépetl, por eso omea y omea y omea. Me decía mi abuelita cuando estaba yo chiquita, omió 7 años. Los más abuelitos que lo vieron, que cuando humeaba el volcán y bramaba como toro y se sacudía como caballo. El volcán Popocatépetl, en su forma actual, existe desde hace 23,000 años. Su presencia ha determinado la formación de los ecosistemas que lo rodean. Los pobladores del altiplano mexicano, también desde hace miles de años, a lo largo de generaciones de cercanía, han reconocido, observado e interpretado la actividad de esta montaña que humea. Traducción literal del nombre náhuatl. Bueno, las montañas, los cerros, las elevaciones naturales en general, en la cosmovisión mesoamericana, en la cosmovisión precolombina, eran marcas terriblemente importantes, marcas del paisaje muy, muy importantes, porque tienen las cuevas, y las cuevas eran consideradas como entradas al inframundo. Las montañas, de hecho, muchas veces tienen agua por dentro, porque en las cuevas muchas veces hay agua, o también el agua brota por los manantiales. Entonces eso da la idea de que el agua viene del interior de la montaña. Bernardino de Sahagún refiere que para los antiguos mexicanos, los ríos surgían de Tlalocan, una especie de paraíso terrenal, y añade: y también decían que los montes que están fundados sobre él están llenos de agua, y por fuera son de tierra, como si fuesen vasos grandes de agua, o como casas llenas de agua. Cuando cada montaña y cada cerro tienen un nombre, es natural que también sean percibidos con personalidad propia y voluntad. Entonces, a través del ritual, se entra en comunicación con ellos. Precisamente son los lugares de contacto entre la gente y los dioses. Arqueólogos en el México contemporáneo han señalado que las pirámides representan pequeños cerros de esta geografía del centro de México. Y el centro de ese paisaje ritual era el Templo Mayor mismo, que en sí era una réplica de un cerro también. En el caso en particular de la pirámide de Cholula, su forma yo creo que no es casual, que emula al Popocatépetl. Son estas creencias en los cerros y el agua que está dentro de los cerros, los rayos, las tormentas y la íntima relación con los ciclos agrícolas, lo que podemos estudiar en el día de hoy en muchos ritos en comunidades náhuatl y de otros grupos étnicos de México. Los llamados tiemperos, o trabajadores del tiempo, a través de los sueños encuentran una interpretación de la actividad de Gregorio Chino Popocatépetl Don Goyo. Los especialistas en el manejo mágico del clima tienen estas revelaciones, sea directamente con el volcán, sea con espíritus celestiales, como ellos los llaman, en el sentido de que no se preocupen, de que no abandonen sus pueblos, que nada grave va a suceder. Luego dice, a tantos kilómetros no deben de subir, a tantos kilómetros, por favor, que no suba ninguno. ¿Cómo sabe? Si yo porque voy y vengo, subo y bajo, y no me pasa nada, estoy contento, y como me dice Don Goyo, como dice, mientras tú no corras, nunca te eches a correr, no te va a pasar nada. Ahorita ya no hemos tenido alguna revelación, más antes sí, así. Todavía no se oían nada del volcán, nada de rumores, pero ya los avisos ya estaban. No tardó como 2 años cuando empezó. ¿Qué cosa nos va a pasar? Esperamos la gracia de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros no nos atemorizamos. Siempre hemos andado ahí hasta el pie del volcán y nunca íbamos con temor ni más nada. A tantito nos dio temor ya cuando empezó a hacer, pero aún así hemos ido, aún así porque pues no hay nada de avisos malos, pues hay que ir. Al contrario, hay que estar más cerca de él.
antepasados. Sí. Hoy es mi último día. Tendí mi cama, aunque nunca me gusta hacerlo, pero pensé, es la última vez. Les conté a mis juguetes que ahora otros niños iban a jugar con ellos. Y también le dije adiós a mis nuevos amigos. Hoy es mi último día aquí y mi primer día después de ganarle al cáncer. Comprando productos Danone ayuda a que más niños se sumen a los 600 que ganaron su lucha contra el cáncer. El Popocatépetl ha creado un ecosistema rico en recursos para las poblaciones que se han establecido en su entorno. Agua en forma de ríos y de lluvia, tierras fértiles, bosques, piedra y una gran variedad de flora y fauna aprovechables. La antigua isla de Jico se encuentra situada en lo que fuera el lago de Chalco, en la porción sureste de la Cuenca de México. Este lago de Chalco en algún momento se unía con lo que era el lago de Xochimilco. Sí, la isla de Jico está formada por dos volcanes, uno llamado La Joya y otro La Mesa. Estaba rodeada completamente por agua, era un paraíso. El mito en la región de Chalco-Amecameca nos lleva a un lugar de brujos, de magos, de hechiceros, desde el México antiguo en el preclásico hasta el México contemporáneo. Arqueólogos de Lina han descubierto varios enterramientos cuya estructura e instalación de las ofrendas señalan hacia el volcán. En ellos, los cuerpos fueron colocados en posición sedente, como mirando eternamente la enorme montaña. Estos enterramientos los podríamos ubicar entre el año 200 antes de nuestra era al año 300 de nuestra era. Tendemos a creer que el mismo cuerpo o los mismos enterramientos forman parte de una ofrenda general. El sacrificio humano era el acto principal donde la vida, por su gran valor que revestía, era el mejor regalo, la mayor ofrenda que se podía hacer a los dioses. Estos enterramientos fueron muy peculiares. Encontramos que algunos de ellos no tenían cráneo, indicador de decapitación. Para algunos estudiosos, esta práctica puede entenderse como parte de un rito propiciatorio de fertilidad. Las cabezas de los sacrificados bien pudieron haber sido llevadas a un sitio de culto en el mismo volcán como ofrenda, a manera de semillas, para una siembra de vida humana. Ahora, en este tipo de muerte o de sacrificio, el uso de alucinógenos es muy importante. Estando narcotizado, tendría una muerte lenta, sin dolor. En el estado de Puebla, los arqueólogos de la Universidad de las Américas están investigando los estragos causados por dos erupciones devastadoras presenciadas por los antiguos pobladores del altiplano central. Estas fértiles tierras al pie del volcán fueron ocupadas por primera vez alrededor del 700 antes de nuestra era. El asentamiento fue abandonado, probablemente debido al temor que infundió una creciente actividad del volcán. El material volcánico se depositó sobre las viviendas. El cacahuatillo y la lava se acumularon con una altura de entre 30 y 100 metros. El área fue recolonizada unas generaciones más tarde. Los arqueólogos encontraron evidencias de que en esas aldeas ya se realizaban rituales asociados con la actividad eruptiva del Popocatépetl. El culto doméstico está enfocado sobre un culto al volcán, ¿no? Y se representan estos pequeños altares o adoratorios en el centro del patio. Son pequeñas representaciones del volcán, no quiero decir de los volcanes, del volcán.
Incluso estas maquetas tienen unas chimeneas que conducen a unas cámaras interiores donde se estaría depositando carbón o incienso que estaría saliendo como humo, quizá emulando las emanaciones volcánicas. Arriba de estas maquetas generalmente hay 2 esculturas, las mejor hechas de ellas, suelen representar un individuo que está soplando. Quizá sea una representación más directa de la deidad que en ese momento estuviese asociada o vinculada al Popocatépetl, ¿no? Alguien que está echando humo, echando viento. Que los altares corresponden al primer siglo de nuestra era. Las poblaciones de estas zonas fueron suficientemente precavidos con las señales que el volcán les estaba dando para semi-abandonar estos lugares mucho antes o días o semanas antes de la erupción. Se localizaron restos de alimentos en una olla, lo que lleva a pensar en una huida de emergencia. Arqueológicamente es interesante que la zona en la que estamos trabajando coincide de manera bastante buena con la zona actualmente detectada como o delimitada como zona de mayor peligro. En 1519, año en que Cortés y sus hombres llegan a México, el Popocatépetl entró en actividad. El despertar del volcán fue interpretado por la población indígena como un presagio del desastre que se avecinaba. Cortés quedó maravillado ante el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl y escribió al rey de España dando cuenta del gran humo que salía del segundo. Lleno de curiosidad, mandó una expedición para que averiguara de dónde y cómo salía aquella columna humeante. Con la conquista militar de los pueblos indios, llegó también la conquista espiritual. No es casual que pronto se empezaran a construir decenas de conventos en los alrededores del volcán. La intensa vida ritual relacionada con la montaña fue motivo de atención para los portadores de la nueva religión. Los primeros evangelizadores en llegar fueron los franciscanos. Al frente de los famosos 12 frailes venía Fray Martín de Valencia, religioso con una inquebrantable vocación apostólica y entregado a la autodisciplina y los rigores de la mortificación. De Fray Martín se dijo que más parecía estar en comunicación con Dios que con los que le rodeaban. Hubo convencidos testimonios de que fue hallado en oración y levitando, como aconteció en el convento de Tlalmanalco, construido en las faldas de los volcanes, lugar en el que pasó sus últimos años. Un momento en que había una gran sequía, la gente va a buscar a Fray Martín de Valencia para pedirle que él haga una procesión a un lugar donde hay una cruz en la montaña Matlalcueye, que hoy conocemos como la Malinche. Hace una procesión de rodillas y siempre castigando su cuerpo como él lo acostumbraba, y según este relato, esa misma tarde llovió. De manera que quedó comprobada, digamos, a los ojos de los indígenas, la eficacia de este ritual, que era muy semejante al ritual que se realizaba en el periodo prehispánico. Tras una vida de ayuno y rigores, Fray Martín murió y fue enterrado en el convento de Tlalmanalco. Algún tiempo después su cuerpo desapareció misteriosamente y aún hoy no se sabe qué fue exactamente lo que ocurrió con él.
Fray Martín de Valencia acostumbraba a hacer oración y flagelarse, como era costumbre en el siglo XVI, en el cerro de Amecameca, que hoy se conoce como el Cerro del Sacromonte. Que en ese cerro se adoraba a la deidad del agua terrestre, a Chalchiutlicue, en el interior de una cueva. De manera que cuando Fray Martín de Valencia optó por hacer sus ejercicios espirituales en el interior de esta cueva, y como él se flagelaba, pues había un ejemplo de una vida piadosa, digamos, a los ojos de los indígenas, ¿no? Sangrarse los lóbulos, las articulaciones, el pene, y ofrecer esta sangre a las deidades. Tenían similitudes con los autosacrificios mesoamericanos. El cuerpo de Fray Martín nunca fue encontrado. Sin embargo, misteriosamente reaparecieron su túnica y su cilicio. Venerados como reliquias, fueron depositados en la cueva, junto al sepulcro de un Cristo yacente, el Señor del Sacromonte. Allí se levantó un altar para decir misa. Y es así como se da la vinculación, digamos, de la adoración que se hacía a Chalchiutlicue, la diosa de las aguas terrestres, a la adoración que perdura hasta nuestros días del Señor del Sacromonte. La asociación del Señor del Sacromonte con las reliquias de Fray Martín de Valencia ha suscitado, con el paso de las generaciones, que esta imagen presida, por medio de sus mayordomos en Chalicintla, las ceremonias propiciatorias de las lluvias que se celebran anualmente en el Popocatépetl. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo, que viva En México, país secularmente agrícola, los campesinos dependen del temporal para vivir y seguir produciendo. Las buenas lluvias, las que alimentan la siembra y no la ponen en peligro, son una bendición para los hombres y los campos. Los ritos de petición de lluvia ya se hacían por lo menos desde el primer milenio después de Cristo. Existían en el México prehispánico, en Mesoamérica, especialistas en el manejo mágico del clima, es decir, personas que realizaban ceremonias en las cimas de los cerros para propiciar la lluvia. Y muchos de estos cultos se vuelven clandestinos porque eran perseguidos por la nueva sociedad dominante española y los sacerdotes católicos. Pese a la prohibición y los castigos de la autoridad eclesiástica colonial, los ritos propiciatorios de lluvia no se extinguieron. Actualmente, ya fusionados con elementos católicos, los encontramos vivos en los estados de México, Tlaxcala, Puebla y Morelos, en las comunidades próximas al Popocatépetl. Sus oficiantes son conocidos con diversos nombres, graniceros y tiemperos, entre otros. Los graniceros son especialistas rituales que manipulan el tiempo para beneficio de las comunidades. A mí me gusta más el término tiemperos. Algunos de ellos no les gusta llamarse graniceros porque consideran que los graniceros son personas que se dedican a atraer el granizo para perjudicar a algunas personas, ¿no? En la zona de los volcanes se les conoce como quiatlasques, en náhuatl, quiatlasque, el que sube al cerro y pide la lluvia.
que eran elegidos por Dios por medio de la vía del rayo. El secreto radicaba en que fueron tocados por un rayo y murieron, que al paso del tiempo resucitan 2 días. Esa es una marca, fuiste elegido. Entonces, cuando un tiempero recibe una señal del cielo, está recibiendo, digamos, una llamada de atención sobre su persona para que dedique el resto de su vida a trabajar en la regulación del clima, a trabajar en el control de las lluvias, de los vientos. A partir de esta señal que se recibe del cielo, comienzan a desarrollarse revelaciones en los sueños. Claro que no son sueños comunes y corrientes, digamos, son sueños que implican un estado emocional muy fuerte. La magia tiene el propósito de controlar el azar. Mientras existan poblaciones cuyos alimentos dependen del temporal, y el temporal siempre será azaroso, ¿no? Entonces es ahí donde se va gestando, digamos, este intento de carácter mágico por regular el clima. Por eso esperamos, Padre Eterno, tus grandes bendiciones desde el alto cielo en todo este temporal, Señor, y por todo el universo entero. Los tiemperos hacen su trabajo para beneficiar no solamente sus propias tierras y las de sus conocidos, sino ni siquiera las tierras de sus pueblos, sino en general se pide la lluvia para todo el universo. Don Lucio Campos es un granicero de Nepopualco, Morelos. Fue marcado por un rayo. Él hace su ofrenda en una cueva sagrada en el volcán Iztaccíhuatl. Él estaba en el campo con el ganado cuando vio una burbuja luminosa, un tronido, y vio una burbuja luminosa, y después perdió el conocimiento. Don Lucio estuvo cerca de 3 años inconsciente, y durante este tiempo él tuvo oportunidad, digamos, de que los espíritus le mostraran el manejo de los vientos, de las nubes, de los rayos. Muchas veces también tienen poderes curativos. Muchos graniceros o tiemperos también son curanderos. También existen tiemperos que no fueron marcados por un rayo. Fue otra la señal que recibieron del cielo. Por ejemplo, es el caso de don Antonio Analco de Xalitzintla. Yo no sabía yo que mi esposo, pues, que conocía el tiempo, y mi mamá nunca me platicó de su papá, nunca me dijo, pues, que su papá era tiempero. Hubo un tiempo que ya no llovía, nada, ya estábamos junio y no llovía. No había nada de nubes, nada. No caía el agua y la siembra ya se echaba a perder y nada. Don Antonio realizaba sus tareas cotidianas en el monte. Al llegar a un lugar sagrado, vio que no era bueno que una cruz del altar estuviera derribada y se apresuró a levantarla. Cuando él estaba apuntalando una cruz en el campo, oyó que el cielo tronó. Y un tronidazo fuerte, mero como a las 12 del día. Y todo estaba despejado. Era inexplicable que el cielo tronara porque no había nubes, en un cielo limpio a mediados de junio. No había ni una nubecita, que truena con ganas. Y esto fue una señal indudable para él de que estaban avisándole del cielo que debía cumplir con un destino, ¿no? Es decir, debía comenzar a trabajar en lo que había trabajado ya su padre, que era el tiempero. Madre de Dios, ruega por ella por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. A mí me impactó mucho doña Teófila, una persona muy profunda, una mujer muy religiosa, con una fe muy grande, que hacía su trabajo con mucha seriedad, con mucha entrega. Como ella nace en 1907, en el 19 al 27 hubo una actividad fuerte
pero más fuerte que esta. ¿Sí? Una actividad que eran unas fumarolísimas, ¿no? Ella decía que a veces platicaba con él y que según ella dijo que si hiciera una erupción de grandes dimensiones, ella nunca saldría, ¿no? No me interesa que me tape el volcán, porque de todos modos yo soy su esclava. En su santo bauticer y tribunal, en sus santos aguadoras y aguadores, y relámpagos de sus amigos, te vengo a saludar. Doña Teófila Flores de Hueyapan, que sí fue golpeada por el rayo cuando tenía 10 años, estaba subida en un capulín y el rayo le pegó y prácticamente en su familia la dieron por muerta. La velaron toda la noche. La esperaban a las 24 horas para sepultarla, pero asombro de mi abuela, que el otro día la encuentran gateando, pero sanó, ¿sí? Y de ella adquiere el don permanente, pues. Ese don de curandero, de timpero, se adquiere porque la persona es elegida. Los hace, por favor, de darle lo que yo te he pedido, medias frutas de cristal, aguas dulces, aguas cristalinas. Como los 28 más o menos se casa y se empezó a sentir mal por lo del relámpago. Le hace la limpia y lo llevan al cerro Quetzaltépetl, y la curaron allá en el cerro Ella soñó que le daban el poder nuestro, lo que hacían los timperos, ¿no? Le dieron una vara, le enseñaron todo el sistema de cómo hacer llover, de que después ella fue curandera también. Ella dejaba ofrendas a los lugares sagrados para que llueva. Ella combatía el viento, el granizo y la tempestad. Si ponía una ofrenda tenía que llamar a toda la naturaleza, hablemos de volcanes, de cerros, de manantiales, de lagunas, de mares, y llovía. O sea, llovía porque llovía. Según ella sueña a Tlaloc, ¿sí? El dios de la lluvia. Y de ahí, desde entonces, empezó según ella, a adorar o a venerar al dios Lo interesante es cuando decía cómo es Tlaloc, no te lo podía describir. Ella sabía que controlaba la lluvia, sabía, y que tenía sus ayudantes, pero nada más. Que se parece, sí, que tuvo su origen en el prehispánico, hasta donde se puede demostrar, sí. Si enfatizas exclusivamente el pasado, estás anulando el presente de estos grupos. En una ocasión la fui a visitar, me dijo que ella esperaba la visita de alguien porque había estado oyendo cantar un pájaro. Yo me quedé con esta idea. Y una vez estando en la sala de mi casa, estaba leyendo y oí que un pájaro empezó a golpear el vidrio de la ventana. Entonces decidí ir al día siguiente a visitarla a Hueyapan. Y cuando llegué le conté que lo que había sucedido, ¿no? Que este pájaro había estado tocando he estado buscando gente que me acompañe a un cerro. Dice, porque seguramente ahí está mal colocada una cruz. Acompáñame a ese cerro para apuntalar bien esa cruz y que vengan las lluvias, ¿no? Yo por fortuna llevaba una cámara de video y entonces en lo que pude, en el momento que tuve oportunidad pude filmarla. Y cuando ella terminó de afianzar bien la cruz, me dijo, ahora sí vámonos porque va a comenzar a llover. Cuando comenzó a caer una llovizna
ligerita que yo, bueno, tuve el cuidado de enfocar la cámara a una piedra donde caía esta lluvia ligerita, este chipi chipi, porque dije, bueno, esto no me lo van a creer en mi casa, ¿no? Le pedimos a ella, aún así ya muerta, ya que no está con nosotros. Pero en sí, su esencia podría decir que está con nosotros, que se siente, pues, que ronda acá. Y a través de este altar se demuestra o se siente que Doña Teófila vive todavía. Es el 12 de mayo. Los llamados misioneros del temporal se dirigen a la cueva del Divino Rostro a ofrendar al Popocatépetl. Han recibido señales de que el viaje puede ser riesgoso. El camino que llevamos le nombramos misioneros del temporal y estamos constantemente trabajando, pues, pidiendo las lluvias del temporal. Somos soldados de Dios. Habitantes de Tetela del volcán Morelos, los misioneros del temporal se ocupan en pedir buenas lluvias. Son también trabajadores del tiempo, pero en vez de haber sido marcados por un relámpago físico, recibieron un rayo espiritual a través de sueños. Estos misioneros combinan la tradición de los marcados con una visión espiritualista. Cuando suben a un cerro, están subiendo un calvario donde muere Cristo. Son como capillas, siguen siendo iglesias, pero por el medio del cual te vas a conectar con el Popocatépetl. Ahí son iglesias antepasadas, son iglesias espirituales que uno se da cuenta por los sueños que nos avisan. Así es, son iglesias que a donde Dios baja con sus ángeles, la cosa más limpia de la tierra, lugares sagrados. Para ellos es muy lógico, ¿dónde muere Cristo? En un cerro. Nosotros seguimos el ejemplo. Tenemos que subir a los cerros para recibir la fuerza. Todos los calvarios están orientados hacia el norte. Para que nos hagas compañía y tengamos un banquete espiritual en este glorioso día, para honra y gloria de tu santísimo nombre, gran Señor. Los trabajos se realizan en 28 calvarios. Vamos caminando por Manzanillo, siguiendo a la madre. Ahí lo que es empezando, por ejemplo, el 3 de mayo en adelante, ya trabajamos casi cada 8 días. Siguiendo a la madre de los angelitos. Los sueños es la guía donde nosotros seguimos para guiarnos. Pero no nada más es soñar, sino que hay que interpretar el sueño. Y lo vas a interpretar discutiendo con todos los compañeros del grupo. Y así nos ponemos de acuerdo cómo está el tiempo y toda la cosa. Cuando hay algún peligro así, de veras peligro, ahí están los avisos antes de amanecer. Pero nos avisaron que estaba peligroso pero somos quien como Dios, no hay problema, nomás no nos vayan a poner nerviosos porque el volcán es todavía de lo máximo que tenemos en esta tierra. Ahí es como llega la máxima fuerza y es como se van a repartir todas las lluvias por todo el universo entero. El Popocatépetl es la máxima iglesia de todas. De todas, el Popocatépetl, el rostro divino, porque de acuerdo a su manera de ver y percibir la realidad, ahí está plasmado el rostro de Cristo. Es el espacio elegido por Cristo para estar en la tierra. Yo lo vi en sueño ya nuestro Señor Jesucristo. Ahí de ahí salía cuando empezó a echar las fumarolas. De ahí salía con su cruz, crucificado, y nuestra Madre Santísima a los pies.
está en el mero volcán, está el agua, está todo, está un mar dentro del volcán. Pero nos avisaron que estaba peligroso, pero somos quien como Dios. Yo una vez lo vi en sueño, debajo del volcán viene el caño así, hacia abajo, del norte al sur y del oriente al poniente. Bien, o sea, lo que es un caño más o menos grande. Así es. Entonces, pensamos que sí está conectado con el mar, el volcán. ¿Qué son los caños? Son los puentes que conectan los 4 puntos cardinales con el centro, para que se distribuya la fuerza que manda Dios. Los caños se hacen aquí en la tierra para que los ángeles pasen regando, y así es como pueda regar por todo el universo entero. Explícitamente hay que abrirlos, y los abres con una vara de membrillo, que es un instrumento ritual, punto climático de la petición de lluvia, porque es el momento en el cual tienes que abrir estos puentes que pueden estar cubiertos o tapados. En ese mismo instante, uno de los mayores está colocando agua en la fuente. La fuente es el centro. Y los algodones que están ahí, ubicados en los 4 puntos cardinales, son las nubes. Y metafóricamente, cuando tú ves que están goteando, es que está cayendo la lluvia. Como que se imita, pues, lo que hacen arriba, nosotros aquí lo hacemos abajo. El algodón jala el agua, entonces las nubes también jalan el agua de donde ellos la captan, como es de los mares, de las lagunas, como es de los volcanes, de donde los ángeles puedan tomar esas aguas cristalinas. En el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo que voy a traer estos manjares, estos el pan de cada día, así te pedí. Lo que se acostumbra es depositar la ofrenda, esperar a que los espíritus que han sido invocados coman la esencia, los aromas de estos alimentos. Lo que vamos pudiendo, vamos ofrendando. Te voy a llevar ofrenda, te voy a ofrecer el canto. Dios otorga a través de los santos y me lo regresa. Esta forma de regresar a los hombres se llama fuerza. Porque tenemos la fe y la confianza en ti, que tú vas a llevar tus lluvias en tu carroza a regar por todo el universo entero. No, que vamos a hacer para nosotros, no. Esto lo pedimos para toda la humanidad. Para todo el universo entero. Para todos los hermanos de la tierra. Algunos tiemperos tienen la facultad de poder tener un encuentro personal con este espíritu personificado, al que han denominado pues con varios nombres, ¿no? Gregorio es el que se ha conocido más. Se le revelaba el popo. Para ella el popo era un hombre a caballo con un machete, y sus manos eran frías. En las mañanas salía y se ponía a platicar. A veces pensaba que estaba desvariando, ¿no? Está platicando con alguien, como si alguien estuviera ahí. El volcán está en el patio de su casa montado en un caballo. Ella lo invita a pasar. El volcán le dice: no me conoces, no sabes quién soy. Entonces doña Teo le dice: no lo conozco, pero pase usted. Entonces hay un momento en que ella siente un abrazo frío, un abrazo helado, y siente entonces esta fuerza tan grande. Pero como yo ya sabía de sus rollos estos, nunca la interrumpí. Y al final, cuando entraba, le preguntamos: oye, ¿qué estaba haciendo hoy? ¿Por qué decías esto? Dices: llega un hombre a caballo, me agarra de aquí del cuello y me hizo así, me empezó a hablar, que porque yo no lo visito, que
¿por qué no voy? Tiene sed. Y luego decía, digo, ¿y quién fue? Dice, no, pues fue el volcán. Y luego hacía, organizaba su gente, se iba a visitarlo. En noviembre del 97, que por cierto fue un año en el que el volcán tuvo mucha actividad, entonces subió el tiempero de Xalitzintla con algunas personas de su comunidad. Subimos a entregar la ofrenda y él la estaba ofrendando el mole, la fruta, las cosas que se llevaban. Cuando a él le vimos salió medio por las nieves y ahí venía bajando y nos alcanzó donde estábamos todos. Él allí llegó, pero nadie le saludó, nadie, nomás llegó, les clavó la vista a todos. Un hombre de unos 55, 60 años de edad, como un indigente, alguien pues, un poco con la mirada extraviada, una sonrisa, y venía caminando en la nieve. Yo había escuchado ya años antes muchos relatos en el sentido de que el volcán aparecía en las calles del pueblo. La descripción que me hacían del volcán coincidía mucho con la vestimenta y el aspecto de esta persona. Todo lo comimos, él ahí comió con nosotros. Cuando llegamos a la casa de don Antonio, yo me metí a la cocina a cenar con su suegra, con doña Selma y con los niños, y le conté lo que habíamos visto, porque ella no nos acompañó en esta ocasión. Entonces me dice, a mí se me hace que ese era don Goyito, se me hace que ese era Gregorio. Entonces los niños que oyeron esto dicen, sí era él, porque venía caminando adelante de nosotros y sus pisadas no dejaban huella, sus pies no dejaban huella. Entonces está ya difundida, digamos, en Xalitzintla la idea de que efectivamente él no pisaba, ¿no? Que iba flotando por encima del suelo. Y además hubo la fortuna de que una alumna de antropología, Lorena, tomó una fotografía del volcán de este hombre que es el que ahora está reconocido como el volcán. La materialización del espíritu del volcán, su presencia física ante los ojos de los campesinos, les confirma que es un ser sagrado, aunque con necesidades y comportamientos humanos. Pero el contacto definitivo del espíritu del Popocatépetl con los hombres, desde siempre, ha sido a través de sueños. Primero son las revelaciones, sueños. Para ella dormir era buscar una verdad. Cuando ella se proponía, lo buscaba y lo encontraba, pero así en sueño. Santo Espíritu de Dios, que tú trabajas en el divino rostro del Popocatépetl, el que da los cargos aquí en este camino, en esta misión, es el de arriba. O sea, eso vemos en los sueños. Nosotros lo vemos por los sueños, que es lo que vamos a desempeñar, y así nos empezamos a guiar solitos. Así es. Un sueño no es imaginación, un sueño es un aviso de Dios. Un sueño es una forma de establecer contacto con el reino de Dios. El sueño es algo que Dios dio para ponerse en contacto con los hombres.